El desierto del oeste mexicano guarda secretos que nunca mueren. Cuando el viento sopla fuerte por la noche, parece llevar consigo voces antiguas, susurros de dolor y promesas de venganza. Entre montañas secas y caminos de tierra, existía un pueblo llamado Santa Dolores, un lugar pequeño, olvidado por el tiempo, donde el miedo se convirtió en ley y el silencio en costumbre. Durante el día, Santa Dolores parecía tranquilo. Los niños jugaban cerca de las casas de madera, los hombres cuidaban el ganado y las mujeres hablaban en voz baja frente a las puertas. Pero al caer el sol, algo cambiaba. Las ventanas se cerraban, las calles quedaban vacías y nadie se atrevía a mencionar un nombre que todos conocían, Don Eusebio Vargas. Él era el dueño del pueblo, no por derecho, sino por sangre y violencia. Sus hombres patrullaban las noches, y quien se oponía simplemente desaparecía sin dejar rastro. Hace 20 años, Santa Dolores vivió la noche que lo cambió todo. Mateo Cruz tenía apenas 10 años. Recuerda el olor del polvo caliente, la risa de su hermana Lucía y la voz firme de su padre, Julián Cruz, limpiando un rifle viejo que casi nunca usaba. Esa noche parecía igual a cualquier otra, hasta que el sonido de los cascos rompió el silencio. Los disparos llegaron primero, luego los gritos y después el fuego. Los hombres de Vargas entraron al pueblo como sombras del infierno. Julián Cruz salió de la casa para defender a su familia. Disparó una vez, luego otra, pero no fue suficiente. Mateo vio caer a su padre frente a la puerta, sin poder gritar, sin poder moverse. Su madre corrió hacia la iglesia buscando refugio, pero nunca regresó. Lucía, temblando, empujó a Mateo bajo el suelo de la casa y le susurró que no saliera, pasara lo que pasara. La casa ardió, el humo llenó el aire y los gritos se apagaron uno a uno. Esa noche, el niño que era Mateo murió, y en su lugar quedó un vacío lleno de odio y recuerdos. Mateo escapó del pueblo antes del amanecer. Caminó durante días, hambriento y solo, con la imagen del fuego grabada en la mente. Creció lejos de Santa Dolores, aprendiendo a sobrevivir en un mundo cruel. Aprendió a usar armas, a pelear, a desconfiar de todos. Pero nunca olvidó. Cada noche, el mismo sueño regresaba, el fuego, los disparos y la voz de Lucía llamándolo en la oscuridad. 20 años después, un hombre solitario apareció en el horizonte. Montaba un caballo cansado, cubierto de polvo, con el rostro marcado por el sol y la vida dura. Era Mateo Cruz. Nadie en Santa Dolores lo reconoció, pero cuando cruzó las primeras calles, un frío extraño recorrió el pueblo. Sus pasos eran lentos, seguros, como si conociera cada piedra del camino. Entró a la cantina, el único lugar donde el miedo aún se disfrazaba de risas falsas y vasos de alcohol barato. Dentro, el ambiente se volvió pesado. Algunos hombres armados bebían y hablaban en voz alta. Cuando uno de ellos empujó a una mujer sin razón, Mateo se levantó despacio y le pidió que la dejara. Las risas se apagaron. Un disparo rompió el silencio. Un cuerpo cayó al suelo. El otro hombre huyó aterrorizado. En ese momento, Santa Dolores entendió que algo había cambiado. El pasado había regresado, y no venía a pedir permiso. Esa noche, Mateo se refugió en un viejo establo abandonado. Mientras limpiaba su revólver, escuchó pasos suaves detrás de él. Una voz femenina habló con calma, como si hubiera esperado ese momento toda su vida. Mateo se giró, y al verla, sintió que el tiempo se detenía. Era Lucía. No la niña que recordaba, sino una mujer fuerte, marcada por el sufrimiento, pero con los ojos llenos de determinación. Había sobrevivido a los hombres de Vargas, había sufrido en silencio y había ayudado al pueblo desde las sombras durante años. Lucía le contó que don Eusebio había muerto, pero que su hijo, Ramón Vargas, era aún peor.
Gobernaba con miedo, con castigos públicos y con violencia sin límites. El pueblo estaba cansado, dijo ella, cansado de vivir arrodillado. Solo necesitaban una señal, alguien que se atreviera a enfrentar al demonio. Mateo escuchó en silencio. Sabía que no había regresado para quedarse, pero tampoco podía irse sin terminar lo que comenzó aquella noche de fuego. Los rumores se esparcieron rápido. El nombre de Mateo Cruz volvió a escucharse en voz baja. Ramón Vargas, furioso, ordenó capturarlo vivo. Quería verlo suplicar, quería destruir la leyenda antes de que naciera. Pero ya era tarde. El miedo había empezado a romperse. La confrontación final llegó durante la fiesta del pueblo. Música, luces y sonrisas falsas llenaban la plaza, pero la tensión se sentía en el aire. Mateo caminó hacia el centro, mientras la música se detenía poco a poco. Gritó que todo había terminado, que la sangre derramada pedía justicia. Los disparos estallaron, el caos se apoderó de la plaza y el pueblo, por primera vez en años, se levantó. Entre polvo y fuego, Mateo y Ramón quedaron frente a frente. Ramón sonrió con desprecio y le dijo que debió morir aquella noche. Mateo respondió que lo había hecho, y que eso era lo único que quedaba de él. El disparo final resonó como un trueno en el desierto. Ramón Vargas cayó al suelo, y con él, el miedo que había dominado Santa Dolores durante años. Al amanecer, el pueblo era diferente. Las calles estaban en silencio, pero ya no era un silencio de terror. Lucía miró a su hermano y le preguntó si se quedaría. Mateo observó el horizonte, donde el sol comenzaba a levantarse. Dijo que algunas almas no podían quedarse en un solo lugar. Montó su caballo y se alejó lentamente, desapareciendo entre el polvo del desierto. Desde ese día, Santa Dolores volvió a respirar. Y cuando el viento sopla por la noche, algunos dicen que todavía se puede escuchar el eco de un nombre. Mateo Cruz. Una leyenda nacida del fuego, la sangre y el silencio del oeste mexicano.